Muchas gracias tengan todos ustedes en esta mañana, importante no solo para la masonería del Perú, para la masonería latinoamericana, sino para la masonería universal. En efecto, como hemos escuchado hace unos minutos o hace unos segundos en la intervención de nuestro gran maestro de masones del Perú, el doctor Carlos Antonio Tejeda Rojas, la masonería tiene un carácter universal no solo en el tiempo, sino en el espacio. Y en ese sentido, nosotros queremos dar nuestra más cordial bienvenida esta mañana al gran maestro del Ecuador, nuestro muy respetable hermano Héctor Vanegas y Cortázar, pero en primer lugar queremos gratamente invitar a la congresista de la República, Patricia Juárez, acompañada por el gran canciller de la Gran Logia del Perú, Felipe Reynoso Cervantes, que nos acompañe en la mesa de honor. Y le tributamos un cálido, sincero, merecido aplauso. Contando entonces entre nosotros con la grata y distinguida presencia de la congresista Patricia Juárez, saludamos al muy respetable hermano Héctor Vanegas y Cortázar, gran maestro de la Gran Logia del Ecuador, al gran maestro de la Gran Logia de la República de Venezuela, José Gregorio Sardelli Bravo, al gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, Jorge Badani Lenz, al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, quien está además acompañado por el gran orador Rubén Leal. La Gran Logia Simbólica del Paraguay se hace presente con su gran canciller, Iván Lampert Soler, y de manera muy especial entre nosotros y ocupando un sitial en esta mesa de honor se encuentra el muy ilustre y poderoso soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 para la República del Perú, el ingeniero Héctor Arturo Farfán Estampa. Muchas gracias. En primer lugar, y rogándole las palabras de bienvenida del caso, antes de empezar con el programa que tenemos previsto para esta mañana, vamos a solicitarle a nuestro muy respetable hermano Paz Gran Maestro de la Orden, el ingeniero Manuel Jesús Manrique Ugarte, que haga uso de la palabra. Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Gran maestro, congresista Patricia Juárez, muy amable, gracias por aceptar la invitación. Muy respetables hermanos, grandes maestros, soberano, gran comendador, señoras y señores, jóvenes estudiantes del Colegio Concordia Universal. Bueno, la masonería hoy día se hace presente dentro del marco de estos 143 años en esta institución señera que es el Congreso de la República. Tenemos los masones cierto derecho, lo digo, como forjadores, ¿no es cierto?, de la institucionalidad democrática y republicana en el país. No venimos a reclamar, sino a ofrecer nuestro apoyo justamente a la institución para que con las fuerzas cívicas unidas podamos darle estabilidad a este país. Nos encontramos siempre orgullosos que miembros de la Orden o familiares directos de los miembros de la Orden
trabaja en el Congreso poniendo su granito de arena en el esfuerzo de constituir la patria grande. Hoy en día, como siempre, la masonería quiere abarcar un tema interesante, fundamental para el manejo de la República, que es el tema de la democracia. Y hemos invitado y hemos recibido la respuesta generosa del muy respetable hermano Gran Maestro Chile en hacer justamente hoy en día la charla referida a este tema. Y posteriormente vamos a escuchar también a nuestro muy respetable hermano Carlos Tejeda para desarrollar el tema masonería y educación, que es justamente los dos grandes pilares para los cambios que todos esperamos. Todos coincidimos que el Perú siempre es un país que necesita permanente y constantes reformas, pero todas estas las podemos realizar siempre en base a estos dos pilares: democracia, que es el respeto a la opinión de todos, y educación, que es la base y fundamento para obtener una buena propuesta, ¿no es cierto? No solamente para elegir bien, sino también para saber elegir y escoger. Yo les agradezco en nombre de la Gran Logia de Perú vuestra presencia y por supuesto a los muy respetables hermanos que nos acompañan, que van a ser protagonistas en próximas exposiciones. El agradecimiento de la Gran Logia del Perú por su presencia. Muchas gracias. Muy respetable hermano Manuel Manrique, solicito se haga una o dos pequeñas variaciones. Pretendo comenzar yo con una breve introducción sobre lo que es masonería, política y educación, para que luego nuestro muy respetable hermano Sebastián haga su exposición y después de él los grandes maestros que nos acompañan en la mesa y el soberano gran comendador haga lo propio para que esta sea una intervención más plural. Si me permitís, con vuestra venia, muy respetable gran maestro masón del Perú, queremos hacer extensivo un saludo especial a nuestros grandes maestros de la orden, el muy respetable hermano Víctor Rabínez Alfaro y Galo Jesús Moncada Mau, que nos acompañan en esta mañana, así como nuestro tan querido hermano muy respetable Paz Gran Maestro de la Orden, Ilebrando Elí Machucarau. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Y continuando con la indicación, con la solicitud presentada por nuestro gran maestro, lo dejamos entonces a él en el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, darles la bienvenida a todos, en especial a la señora congresista Patricia Juárez, a los grandes maestros que nos acompañan, Héctor Vanegas del Ecuador, Jorge Badani de Bolivia, Sebastián Llans de Chile, José Sardelli de Venezuela y nuestro soberano gran comendador del Perú. Para los que no son masones, que no son pocos, porque ahora me encuentro con que dentro del auditorio está un joven amigo de las aulas universitarias y de toda la carrera aquí presente. Hago extensivo también mi saludo a los grandes maestros Ilebrando Machuca Araujo, Víctor Rabínez Alfaro, Galo Moncada Mau y a todos los respetables y queridos hermanos, cada uno en sus cargos y oficios. Hablar de masonería, a los que no son hermanos masones, les voy a contar un poco la geografía de la masonería. Es muy diversa. La masonería se practica en más de 140 y tantos ritos en todo el mundo, con mayor o menor cantidad. Cada gran logia, cada oriente, así le llamamos a los países, lo hace con un tono y un modo propio, pero el fin es el mismo: mejorar a nuestros adeptos y encargarles hacer bien a la humanidad. Dicho este principio de con cualquier otras palabras, dentro de uno de esos ritos, el rito escocés antiguo y aceptado,
tiene en la Gran Logia del Perú la encargada de seguir los 3 primeros grados simbólicos, y a partir del 4º hasta el 33 lo tiene nuestro soberano y muy ilustre hermano Héctor Farfán Están, que es quien dirige el Supremo Consejo para el Rito de José para la República del Perú. Dicho esto, como introducción, dije, geográfica, vamos a hacer una brevísima descripción de lo que podemos considerar como masonería, como educación y como política. La masonería, tenemos en Perú 2 definiciones especiales que nos siguen siempre, en todo momento, como el sistema peculiar de moralidad velado por alegorías e ilustrado por símbolos, o como el estudio de la filosofía moral para conocer la práctica de las virtudes. Eso es en nuestros 2 ritos principales. Finalmente, la masonería, no finalmente, sino más exactamente, la masonería es una forma de mejorar al hombre, es una forma de superación, es una escuela de superación espiritual. Nosotros nos perfeccionamos intelectual y moralmente hasta intentar ser mejores personas. Escogemos de la sociedad los mejores hombres y nos encargamos de pulirlos y hacerlos mejores para, como dice nuestra Constitución y nuestra Declaración de Principios, encargarles hacer bien a la sociedad. Ahora, ¿qué tiene que ver masonería con política, masonería con educación? Tiene que ver y mucho con ambas. Les comento que fueron masones los de nuestras logias Paz y Perfecta Unión número 1, Orden y Libertad número 2 y Virtud y Unión número 3, los que en los primeros albores de nuestro proceso electoral, de independencia, escogieron y definieron el carácter republicano de nuestra patria. Establecieron que lo nuestro era una democracia y era una democracia republicana. La historia de ese tiempo es absolutamente bella en sus dramas y en sus idas y venidas, pero finalmente se impuso José Faustino Sánchez Carrión y la idea de Orden y Libertad número 2 para llevar al modo republicano de gobierno. Así que la masonería sí tiene que ver y mucho con política, pero creo más tiene que ver con educación, porque si nosotros decimos que buscamos el perfeccionamiento moral e intelectual de nuestros adeptos, eso lo hacemos básicamente mediante educación, mediante procesos de enseñanza y de trabajo intelectual y de trabajo iniciático que hacen nuestros propios miembros, es decir, según nuestro método, mediante la contemplación e interpretación del símbolo, es que nosotros obtenemos mayores y más conocimientos para así poder mejorarnos. Una vez que nosotros tenemos una mejora, una vez que nosotros nos sentimos mejores hombres, pasamos a intentar o hacer bien a la humanidad. Y no lo hacemos como la logia Virtud y Unión número 1, sino lo hacemos como Juan Pérez, miembro de esa logia que termina siendo alcalde, siendo diputado, siendo presidente, siendo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo es el actual, y así sucesivamente. Eso en cuanto a la educación. Y ahora nosotros pensemos un poquito cómo es la educación en nuestro país. En nuestro país, la educación pública está, si se quiere, venida menos frente a la educación privada. Eso es dramático en las escuelas primarias, lo es también en las escuelas secundarias y en las escuelas superiores, en las universidades. También se produce ese fenómeno, pero con algunas excepciones que confirman esa regla. Finalmente, nuestra enseñanza particular, privada, resulta más auspiciosa y mejor que la pública. ¿Y esto políticamente qué significa? Significa que el acceso a la educación mejor solo la tienen quienes pueden pagarlo.
no quienes recurren a la enseñanza pública. Y eso afecta dramáticamente la política. La política es el arte del buen gobernar, es el escoger, como decía Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero ¿qué tipo de gobierno podemos esperar si tenemos personas poco ilustradas? El punto es buscar una mayor educación pública para así poder lograr que nuestros políticos sean producto de una mejor educación, sean electos por quienes se preocupan por mejorar su sistema educativo y finalmente puedan ser a la vez fieles guardianes de lo que prometió el político y lo que ese político debe de cumplir. Educación es la llave incluso de la ascensión social, de los circuitos que van de abajo para arriba, de los pocos afortunados a los que son lo más, lo hacen mediante educación. Tenía un largo discurso que felizmente no pude imprimir por fallas técnicas en la oficina, así que habiendo terminado ya esta presentación, le cedo la palabra a nuestro muy respetable hermano Sebastián Yans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Muy respetable hermano Carlos Rojas Tejeda, gran maestro de la Gran Logia del Perú. Honorable congresista de la República del Perú, muy respetables hermanos grandes maestros, ilustre y poderoso hermano Héctor Farfán, soberano gran comendador, autoridades masónicas de las grandes logias, y especialmente la Gran Logia del Perú, muy queridos hermanos, señoras y señores, y permítanme en los vocativos incluir a las alumnas y alumnos del Colegio de Inspiración Masónica de esta ciudad capital. Estoy en este lugar invitado por la Gran Logia de los antiguos libres aceptados masones de la República del Perú, por especial consideración de su gran maestro, muy respetable hermano Carlos Tejeda Rojas, para exponer este foro de reflexión cuya orientación fundamental es la educación, en el marco de un nuevo aniversario de la Gran Logia del Perú, y donde he querido hacer un enfoque en mi intervención en la significación que tiene la educación en la sociedad, en su rol determinante en la democracia, a partir de la consideración republicana de que la sociedad por esencia es un sistema de ciudadanos, complejo en tanto sistema, pero donde las personas con discernimiento son capaces de tomar determinaciones de manera directa o a través de representantes para resolver las necesidades, aspiraciones e intereses y abordar los problemas que se conjugan permanentemente en los grupos humanos, siempre en contradicción y muchas veces, como todos lo sabemos, en confrontación. Hago esta exposición sobre la premisa de que la educación debe ser la base sobre la cual se construye la democracia y la ciudadanía. Sin ella las naciones serán siempre una expresión más bien, de la inarmónica relación entre señores y vasallos. Así entiendo que solo la educación permite la construcción del ciudadano como sujeto con libre discernimiento y por ende con conciencia del ejercicio democrático. Cuando se dan definiciones y objetivos de la educación puede haber muchas proposiciones en juego, de las cuales quiero citar aquellas que me identifican más plenamente.
Desde ese punto de vista, los objetivos de la educación son construir la experiencia del conocimiento humano en los educandos, transmitir los valores sociales que permiten la articulación moral de la sociedad, generar experiencias con relación a los saberes y desarrollar habilidades y destrezas para abordar los desafíos de la vida, construir oportunidades fortaleciendo los talentos y las capacidades, desarrollar en el educando un pensamiento propio e incentivar una reflexión crítica, fortalecer su personalidad. Y lo más importante, desde el punto de vista de mi comprensión masónica, construir la libertad de conciencia como un derecho y como una praxis individual con perspectiva ética. Pero permítanme agregar dos objetivos más de mucha trascendencia. El primero, que toda educación es una acción de sociabilidad. En ese sentido, el educar no puede realizarse sino con relación a la sociedad en que los educandos se educan. Educar, en su sentido etimológico, tiene que ver con conducir, nutrir intelectualmente, entregar preceptos que deben ser observados, establecer basamentos de sociabilidad, es decir, construir civilidad, personas que se espera sean útiles para objetivos comunes de la sociedad. Allí se construye la legitimidad asociativa de todo individuo y los equilibrios morales entre las aspiraciones personales y los intereses colectivos. El segundo, que toda educación es una acción política, porque allí se forma el ciudadano, al individuo que se relaciona con la ley, con la paradójica expresión de los intereses en tensión que son posibles identificar en una sociedad compleja y republicana como las que tenemos, por ejemplo, en América Latina. Allí se produce el vínculo con las tradiciones, con el Estado-Nación, con la historia y la cultura. Es el espacio donde se adquiere pertenencia con una sociedad estructurada políticamente y donde además se debe adquirir una comprensión del mundo y sus evoluciones. Como debemos recordar, fueron los griegos los que nos aportaron la idea de república, de un espacio donde se vivía en comunidad, donde las personas se dispusieron a reconocer, por más o menos razones, qué ventajas tenía convivir y compatibilizar algunas necesidades o repulsiones para tener más seguridades y oportunidades. Así se construyó un espacio común fundado en la idea de que todo lo que fuera público importaba a todos y que había que establecer claramente qué era lo público y qué era lo privado. La cosa pública los involucraba a todos y no se aceptaba que alguien liderara la comunidad por derechos que no emanaran de la determinación de la comunidad ciudadana. Ni los dioses, ni reclamaciones de tradición o de alcurnia establecían derechos superiores para reclamar un trono o un gobierno. La república, en su idea clásica griega, viene a fundarse entonces en el principio isonómico, donde todos los ciudadanos son iguales en deberes y derechos, y que nadie puede asirse del poder político reclamándolo como una herencia o por mandato de los más poderosos. Pero los griegos también inventaron que esa república debía tener un sistema de gobierno que impidiera que aquellos que gobernasen lo hicieran apelando a argumentaciones de perpetuidad o con afanes autoritarios imponiendo su arbitrio. Establecieron una forma de gobierno en que todos elegían a los que debían gobernar, al que iban a gobernar, con lo perentorio de que si alguien no lo quería hacer, estaba obligado a hacerlo. En algún momento el gobierno era sorteado, una persona a través de un sorteo debía ejercer esa función. Siglos después aquello fue retomado por la Ilustración y las revoluciones que vivió Francia y Estados Unidos, y desde luego por todas las revoluciones que buscaron superar las coronas europeas, entre ellas la revolución que desarrollaron los libertadores de la América hispanoparlante. Así todos los territorios bajo el dominio de la corona española imitaron a Estados Unidos y se proclamaron repúblicas. Hubo intentos, como sabemos, de generar monarquías, pero fracasaron, aun cuando debieron avanzar más de un siglo para proclamarse algunas de ellas como democracia.
El camino fue largo y cada país vio sus experiencias hasta que cerca de mediados del siglo XX y luego de una guerra mundial y en medio de una guerra de posicionamiento geopolítico que conocimos como la Guerra Fría, unos antes que otros hicieron la convicción común de reconocer que la democracia era la mejor forma de gobierno. Antes de ellos, desde la emancipación, como sabemos, se impusieron distintos caudillajes, los que sembraron la idea de que era mejor un líder conspirativo, despótico, con tintes absolutistas, quienes debían dirigir a cualquier precio los destinos de un país, llegando muchos al poder a través del cuartelazo o por elecciones fraudulentas y amañadas. Ciertamente los sistemas electorales solo consideraban a unos pocos, los que tenían propiedades y privilegios, cuando había que elegir bajo una impronta constitucionalista. Porque antes de que hubiesen reglas democráticas, las que conocemos hoy día, el gran desafío en América Latina fue imponer reglas constitucionales, reglas que todos efectivamente respetaran y que no fueran burladas a través de chiquiñuelas o el asalto al Palacio de Gobierno. El esfuerzo de tener constituciones respetadas y respetables, por lo menos nos dio un lugar entre los civilizados, porque permitió que se fuera instituyendo el derecho y la legitimidad entre las naciones. Ciertamente se proclamaban constitucionalistas los aspirantes al poder y los despojados del poder. Cuando lo tenían, pocos se acordaban de las reglas. Entre medio de esas disputas, las necesidades de los propios proyectos de país llevaron a que incluso los dictadores tomaran conciencia de la necesidad de educar al pueblo y que educarse no solo fuese un beneficio para los que podían pagar un alto precio por ese lujo. Caudillos y dictadores positivistas consideraron que no podían tener un país sumergido en la ignorancia y donde solo se enseñaba a las masas el catecismo. En la medida que se fue diagnosticando la necesidad de letrados para la administración pública y para las empresas, fue haciéndose necesaria la alfabetización. Cuando la tecnología militar fue complejizándose, ya no bastaban los oficiales solo con un sable, que conducieran una tropa con mosquetes o carabinas con un tiro en la recámara. La tecnología militar hizo que se necesitaran soldados con más instrucciones. Cuando los emisarios de los gobiernos viajaban a los países económicamente centrales, debían viajar con cierta cultura. En fin, el propio orgullo nacional obligó a ampliar la cobertura educacional a un sector de la sociedad que no solo fueran los más ricos. Pero no debemos olvidar la importancia de la educación en el establecimiento del Estado-Nación y en su consolidación. Las nuevas naciones latinoamericanas necesitaban transmitir el relato que sustentaba el Estado-Nación y formar las élites que aseguraran su continuidad. Necesitaban burócratas, necesitaban letrados en las distintas instancias del Estado. La educación en América Latina permitió la formación o la consolidación de las clases medias y con ello, a través de la formación cívica, se fue ampliando la convicción de una política más apegada a las convenciones constitucionales. Pero los países siguieron postergando el voto universal, base de un sistema democrático verdadero. La educación fue una herramienta fundamental, sin embargo, para tener un fuerte componente de deberes y obligaciones de tipo cívico, y exaltación del patriotismo y el autoritarismo era una característica en su aplicación. Solo después de esa Segunda Guerra Mundial, la idea de la democracia pasó a adquirir una relevancia superior, y con ello también pasó a ser parte del léxico político de las élites latinoamericanas. Aunque ello fue preliminarmente una voluntad, ya que las prácticas democráticas debieron esperar en algunos casos mucho más de lo necesario. Tal vez a partir del avance de las prácticas democráticas también se fue instituyendo la necesidad de un acceso a la educación más amplia, no solo en el simple propósito de alfabetización, sino con la impronta de una modernización de los países para asumir los desafíos de un mundo cada vez más tecnologizado y ante las falencias para hacer efectivos los proyectos de país que las élites proponían. La idea de progreso que se interpretaba en imitar a las naciones centrales, lo cual fue una meta obsesiva de los caudillos positivistas del siglo XX,
Bien avanzado el siglo XX fue interpretado ahora como un progreso social, es decir, donde las personas pudieran educarse y adquirir bienestar. Durante la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, las élites latinoamericanas entendieron que el analfabetismo y la miseria eran la causa de una permanente inestabilidad política y contraria a cualquier sueño nacional. De allí que se estableció la impronta de ampliar la cobertura educacional para lograr movilidad social. Sabemos que los procesos políticos que vivió América Latina en los años 60 y 70 del siglo pasado hicieron polvo la democracia e incluso los constitucionalismos, como consecuencia de la tensión de la Guerra Fría, introducida también en los territorios de los países al sur del Río Grande o Río Bravo, según la mirada de ese río. Pero vendría una nueva ola democrática hacia fines del siglo XX, luego de un control de daños de la sociedad al comprobar las huellas de las dictaduras. Con ellos se establecieron derechos que venían postergados y que eran parte de la profunda voluntad democrática sostenida en la Comunidad Europea y en el compromiso de Estados Unidos de representar el liderazgo del mundo sometido a reglas constitucionales, al ejercicio democrático y al imperio del derecho. Uno de los grandes objetivos que, para quienes vivieron en carne propia la Segunda Guerra Mundial, fue establecer un nuevo orden donde tratados y convenciones que obligaban a los estados y a sus gobernantes crearan condiciones para que las élites no tuvieran que llegar a la guerra y al derramamiento de sangre para sostenerse en el poder o resolver las diferencias. Un pacto militar de autodefensa obligó a que las naciones de Occidente estuvieran caracterizadas por un sistema político común y creció desde entonces el prestigio de la democracia. Los grandes esfuerzos democráticos y democratizadores terminaron por derrumbar las bases de la Guerra Fría y al autoritarismo sostenido en el Pacto de Varsovia y en los autodenominados socialismos reales bajo la égida del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nació una nueva era, es decir, se impuso el tiempo en que las dictaduras latinoamericanas y las dictaduras ideológicas se batieran en retirada. La democratización trajo consigo grandes esperanzas y no menores demandas, entre ellas el derecho a todos y la educación, lo que provocó la ampliación del acceso en muchos países latinoamericanos, y los gobernantes democráticos hicieron esfuerzos denodados para asegurar derechos en aquellos aspectos, siendo la cobertura uno de los objetivos fundamentales, unos más que otros, dependiendo de los recursos y las prioridades. La democracia, sin embargo, al cabo del tiempo transcurrido desde entonces, no ha sido capaz de resolver problemas endémicos y ha ido siendo presa de los populismos. Liderazgos demagógicos son fáciles de escuchar en tanto acojan las demandas que los gobiernos democráticos no han podido resolver, sobre todo aquellas demandas que tienen que ver con la cotidianidad de las personas. Si bien los gobiernos democráticos han hecho mucho para cambiar los países, la memoria de las sociedades a veces olvidadiza, y cuando se han establecido derechos y grandes logros, ellos pasan a ser parte de la cotidianidad y lo que importa en el horizonte visual de los ciudadanos siempre será el vaso medio lleno. Hoy la democracia se encuentra en una crisis global. Los basamentos democráticos que han tenido su fundamento en el mundo occidental y que llevaron a gran parte de ese hemisferio a establecer la como irrefutable sistema político se encuentran en un estrecho. No está el riesgo en los liderazgos autoritarios o populistas, sino en la pérdida de confianza de la sociedad respecto a cómo la democracia resuelve los temas cotidianos. En lo que respecta a América Latina, el estudio de opinión pública realizado por respetadas encuestas da cuenta de ello. Por ejemplo, Latino Barómetro, un estudio que se realiza a través de 20.000 entrevistas en 18 países desde hace muchos años, centrada en actitudes, valores y comportamientos en torno al desarrollo democrático, a la economía y la sociedad, ha señalado en su más reciente estudio, a fines del 2024, que el 65% de los encuestados está insatisfecho de la democracia. La insatisfacción con los partidos políticos y con las instituciones de la democracia es ascendente. Ciertamente la mayor insatisfacción se encuentra en los más rezagados social y económicamente. Y es precisamente allí donde los populismos y los contenidos basados en argumentaciones elementales es donde más profundamente penetran. Es allí también
donde va a penetrar con más fuerza en un discurso ideologizado. Si miramos el mundo actual y sus sistemas políticos, ciertamente en una gran mayoría de países hay elecciones de autoridades, pero ello no significa que estos países tienen un sistema democrático. De hecho, países de Europa Oriental, de Asia y África, que realizan elecciones periódicas y se advierte la alternancia del poder dentro de ciertos márgenes, no cumplen ni siquiera con los requisitos esenciales de la democracia, como son poderes del Estado autónomos, estados de derecho, igualdad ante la ley, prensa independiente, libertad de opinión, elecciones controladas por órganos autónomos con registro de electores verificables, libertad de asociación, un sistema político con contrapesos de poder, alternancia en el poder, etc. América Latina, sin embargo, es uno de los lugares del mundo donde aún la democracia tiene un arraigo de importancia, aunque sea con un 52% de apoyo social, según lo que indica el Latino Barómetro. Un 16% cree que es mejor un sistema autoritario y para un 25% da lo mismo cualquier sistema político. Sin embargo, cuando se trata de elegir liderazgo autoritario, estos encuentran muchas veces mayoría para ganar los gobiernos. ¿Dónde se encuentra en gran medida la crisis de la democracia? Podríamos señalar con certeza muchas razones de distintos ángulos de las disciplinas de la política, de la sociología, de la libertad, o sea, de la historia, de la economía, etc. Pero sin duda la causa más determinante, creo, está en la educación. Cuando hablamos de la importancia de la educación para el Estado-Nación en el siglo XIX y su continuidad en la primera parte del siglo XX, estábamos hablando de que aquella era un soporte para la transmisión del relato del país, que daba sentido y político a los nacionales en una perspectiva común. Así los gobiernos fueran justos o injustos, buenos o malos en un sentido de la conciliación social, eficaces o ineficaces, probos o corruptos. Muchos de los que vivimos la educación de los años 60 del siglo pasado, por ejemplo, recordamos que aquello que la transmisión del relato nacional en el proceso educativo era una parte fundamental. Si indagamos en los estudiantes de clase media de inicio del siglo XXI en el ejercicio democrático, estaremos conscientes que nuestros niños y jóvenes solo apelan a ello desde la lógica del hincha de fútbol. La democracia no tiene en la educación el mismo énfasis que marcaron los modelos del despotismo ilustrado del relato de Estado-Nación. Lo cierto es que la educación de la democracia no educa para la democracia. Si bien este tema se manifiesta en las carreras universitarias, no está en el sustrato de una formación que se manifiesta con énfasis sustancial en la educación primaria y secundaria. Yo revisé hace algún tiempo 12 programas educacionales de 12 países y el tema de la democracia no estaba claramente planteado, ¿no es cierto?, en los programas de estudio. Garantizada la libertad de conciencia, la educación en la democracia tiene rubores y contradicciones para no impartir adoctrinamiento. Esto, que es moralmente valorable, plantea un duro desafío. He tenido la oportunidad de compartir con estudiantes no universitarios y debatir con ellos, conocer sus motivaciones, jóvenes como los que están presentes, y siempre se advierten valores y principios morales destacables. Aceptan y legitiman una buena convivencia, se preocupan por el medio ambiente y creen en valores que la escuela y el medio familiar aportan. Pero enarcan las cejas cuando hay que definir modelos políticos de convivencia y sospechan de la política, del debate en las cuestiones que tienen importancia en la vida democrática. Muchos se incomodan de realizar manifestaciones cívicas que otorgan identidad. La doctrina que otorga legitimidad a un sistema democrático les es absolutamente ajena. En lo personal, creo que el gran desafío de las democracias es poder transmitir en los procesos educativos la certeza conceptual de sus virtudes y de sus reglas del juego. No puede ser solo un tema de educación, de la educación terciaria, en las disciplinas asociadas a las ciencias sociales. Educar para la convivencia basada en reglas democráticas es esencial para encarnar en las distintas generaciones el logro civilizacional que implica la democracia.
porque ciertamente ella es la consecuencia evolutiva superior en la organización de la política de cualquier comunidad humana. Vulnerable en su estructura, fácilmente desvirtuable. La democracia vive mayores amenazas que cualquier sistema político basado en la autoridad. Los argumentos de la democracia son el diálogo, los acuerdos, la negociación, la legalidad, las reglas constitucionales y el valor de la ciudadanía. Ciertamente una educación que considera aquello como un valor social, nacional y docente sería una enorme contribución a tener sociedades más libres, más justas y más igualitarias. Solo quienes tienen una profunda convicción democrática pueden generar los cambios que aseguren tan necesarios objetivos. Como masones, estos son temas que están en nuestra reflexión, están permanentemente a partir de que tenemos un objetivo moral en la sociedad. Y la moral para la democracia significa un gran aporte para superar aquello que habitualmente la desvirtúa, como son la demagogia y la corrupción. Muchas gracias, muy respetable hermano Carlos. Cedo la palabra a nuestros grandes maestros que nos acompañan para que hagan aportes a la magnífica disertación del muy respetable hermano Sebastián Yans y nos señalen experiencias de sus propios países. Nuestro muy respetable hermano Jorge Badani, de Bolivia. Gracias. En primer lugar, permítame saludar a la congresista Patricia Juárez, gran maestro de la Gran Logia del Perú, Carlos Tejeda, muy respetables maestros de Chile, Ecuador, Venezuela, soberano gran comendador, paz grandes maestros, queridos hermanos maestros, compañeros aprendices, distinguida gran maestra de la Gran Logia Femenina del Perú, caballeros, jóvenes, solamente a las palabras que han vertido queda muy poco que agregar, pero compartir algunas ideas que tenemos los que nos dedicamos en alma, vida y corazón a la masonería. En realidad la masonería, como siempre lo decimos, busca el perfeccionamiento del ser humano, y las herramientas para ese perfeccionamiento son la educación, los principios y valores que practicamos en la orden. Estamos bajo los principios ancestrales de libertad, igualdad y fraternidad. Yo creo que comprender cada uno de esos valores es lo que nos va a llevar a una mejor masonería y a una mejor sociedad. Considero que la masonería, nuestra masonería, busca construir una sociedad más justa, un espacio donde haya mayor inclusión, donde se practique e impartan valores y que el objetivo sea que el ser humano se encuentre gozando de una libertad, gozando de una igualdad y gozando de una fraternidad. Nuestra labor no es sencilla, solo a través del ejemplo y de un acendrado amor al ser humano podremos lograr esos objetivos. Gracias, queridos hermanos. Muy respetable hermano Héctor Vanegas, gran maestro de la Gran Logia del Ecuador. Como buen abogado, escoge el atrio. Maestro del Perú, y agradecerle por esta nueva reunión que convoca a varios grandes maestros de América para recordar nuestro compromiso de servicio a la sociedad y sobre todo de entrega permanente para hacer escuchar nuestra voz, para compartir nuestras experiencias y para ayudar a nuestros pueblos a mejorar la situación en que están. Saludar a los grandes maestros concurrentes, al soberano gran comendador
grado 33 del Perú, a la congresista que nos acompaña, a la gran maestra y la delegación de la Gran Logia de Mujeres del Perú, a los queridos hermanos, a los estudiantes que son el futuro, no solo del Perú, sino de toda América, y que como jóvenes ven hacia adelante lo que los viejos estamos haciendo. He escuchado con detenimiento la brillante intervención de Sebastián y de Jorge que me antecede. Y es evidente que todo el mundo se pregunta, ¿y qué son los masones? ¿Qué estamos haciendo aquí? Mientras siguen con el lunch que les han traído, preguntan, bueno, ¿y de qué se trata esta reunión? Y mejor dicho, este hombre que anda con el sombrero, ¿por qué anda con el sombrero? Todo esto genera casualmente que cuando un masón se pone frente a uno, surgen preguntas. ¿Qué es el masón? ¿Qué significa? ¿Hay masones? ¿Cuántos son? Creo que la masonería, a mi juicio, ha existido desde el primer hombre, desde Adán para aquellos que somos católicos, que pisó la tierra. Y desde el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, porque era masón. Es evidente que si es cierto que los alienígenas, los extraterrestres, pisaron este mundo, también fueron masones. Porque si nosotros revisamos las grandes estructuras y los grandes monumentos que todavía están de pie, casualmente forman parte de todo lo que nosotros enseñamos y aprendemos al interior de nuestros templos. Sus figuras, sus palabras secretas, son transmitidas a través de aquello que viene de la antigüedad. Por lo tanto, la masonería es tan antigua y será tan presente aun cuando el hombre se extienda los futuros siglos hacia adelante. Y los grandes cambios que ha tenido la humanidad ayer y los que tenga hacia futuro los ha generado la masonería. Porque si estamos hablando de democracia, si estamos hablando de igualdad, de equidad, de humanismo, fueron los masones los que trajeron esos principios. Fueron los masones los que permitieron que la mujer tenga su derecho al voto, que sea trabajadora pública, que sea magistrada. Fueron los masones los que dieron igualdad a las clases sociales y que dividieron esta división de riquezas. Fueron los masones los que hace muchos siglos se reunieron en América y se rebelaron contra el yugo. Y por eso, en todas las plazas de América hay estatuas de hermanos nuestros que representan ese símbolo de amor a la patria, de amor casualmente a cada pueblo que representaron. ¿Qué los unía? Los unía un compromiso de servir a su comunidad. Y todos ellos eran como ustedes, jóvenes, jóvenes imbuidos en un deseo ferviente de servir a su nación, de entender la necesidad de no estar contentos con lo que está viviendo ni el Perú, ni el Ecuador, ni Chile, ni Bolivia. Esta falta de trabajo, esta falta de seguridad, esta presencia de una falta de una economía fuerte nos hace a todos llamar la atención de que los gobiernos han fracasado en su norte. Y qué mejor que sea en este lugar del Congreso donde se abran estos debates para entender que no estamos contentos y que le corresponde a la masonería como guía moral, ética, volver a alzar su voz, volver a conjugar las ideas y volver a decirles que estamos presentes. Nosotros somos un grupo humano que formamos parte de una fraternidad, que evidentemente estamos pendientes de lo que pasa en nuestros países. Y como bien lo dijo Sebastián, hay problemas muy serios en la democracia. Tal vez no sea el sistema más idóneo ni el más perfecto, pero a lo largo de la historia de la humanidad resulta ser tal vez el más justo, con todos sus errores. Creo
queridos grandes maestros, que tenemos que repetir este tipo de seminarios en todos nuestros países. Los invito a que, al igual que hemos venido hoy al Perú, visitemos cada una de nuestras naciones para que estas ideas queden plasmadas. La masonería, queridos hermanos y jóvenes, está presente. Hoy día ustedes se van a ir con una inquietud y seguramente llegarán a su casa, abrirán el internet y comenzarán a preguntar: ¿qué es la masonería? Conocimos unos masones, ¿qué es? Y de eso se trata, sembrar en cada ciudadano una inquietud. No todos, y así tiene que ser, los que tengan inquietud y toquen la puerta van a ser recibidos. Somos una fraternidad que selecciona el ingreso, que escoge a aquel hombre que tiene que ser pulido y que rechaza la vanidad, los egos y las ambiciones. La masonería está presente y estará presente cuando nosotros ya no estemos. Muchas gracias. Muy respetable hermano Jorge Sardelli, gran maestro de Venezuela. Muy buenos días. Quisiera empezar saludando a la congresista, bienvenida a la gran maestra femenina del Perú y a todas las damas presentes. Igualmente a nuestro muy respetable gran maestro Carlos Tejera Rojas, a todos los grandes maestros asistentes, paz grandes maestros, queridos amigos de la fraternidad y sobre todo a la juventud, que es la generación de relevo de esta amada patria del Perú. Hoy para la masonería venezolana es un verdadero placer y un honor estar aquí en el aniversario número 143 de la Gran Logia de los Antiguos Libres y Aceptados Masones del Perú. Este hito no es una mera fecha en el calendario, sino el testimonio viviente de la experiencia masónica que hemos obtenido, de los valores y principios que atesoramos y de la búsqueda inquebrantable de la verdad, de la sabiduría y sobre todo de la fraternidad. El nombre que se le colocó a este congreso, Masonería y Educación, me llama poderosísimamente la atención, porque la masonería es la universidad de la vida. Aquí aprendemos principios y valores que nos llevan a demostrar qué es la masonería en la sociedad. Nuestros principios nos preparan para influir de una forma positiva en ella. La masonería nos lleva a pensar más sobre la vida humana, ese cúmulo de herramientas que ellas nos da a través de los grados, desde el grado que empezamos, que es el primer grado, hasta que llegamos al grado 33. Hay un cúmulo de conocimientos que te preparan para tu poder resolver cualquier problema que se te presente en la adversidad. La masonería tiene la capacidad, mis queridos hermanos y amigos, de darnos esa verdadera fortaleza que necesitamos. Nosotros podemos atraer lo que nosotros querramos. Tenemos esa capacidad. Imagínense ustedes despertar todas las mañanas con el poder de poder moldear el día exactamente como tú lo desees. Esas herramientas te las da la masonería. La masonería nos enseña que para poder atraer lo que nosotros querramos, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, para que así puedan cambiar nuestros sentimientos. Los pensamientos representan a la energía eléctrica y los sentimientos la energía magnética. Para nosotros poder atraer las cosas buenas, nosotros tenemos que primero cambiar nuestros pensamientos y estamos completamente seguros que de esa forma podremos cambiar nuestros sentimientos y ser cada día una mejor persona. De eso se trata la masonería, de hallar la verdad, de instruirnos unos a otros
y llevarlo a la sociedad y poder influir, como lo dije anteriormente, de una forma positiva. Agradecido eternamente con usted, mi muy respetable gran maestro Carlos Tejeda, por la invitación. Felicitamos a la Gran Logia del Perú por los 143 aniversarios y nos sentimos muy orgullosos de poder compartir este escenario con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy respetable hermano Jorge Sardelli. Ilustre y poderoso hermano Héctor Farfán, están, por favor, unas palabras al respecto. Buenos días con todos. Quiero saludar a nuestro gran maestro de masones del Perú, a los hermanos gran maestros de Bolivia, de Chile, de Venezuela, a la delegación que ha venido de Paraguay, de igual manera que saludar a nuestra gran maestra de la Gran Logia del Perú, a todos los ilustres pobres hermanos, respetables y queridos hermanos, a los alumnos del Colegio Gobierno Universal. Veramente es una ceremonia para nosotros muy simpática, de mucho aprendizaje. Tenemos que meditar mucho las palabras de allá. Estamos acostumbrados a que nos dé unos mensajes extraordinarios y esperemos que eso nos sirva. Yo lo único que puedo decirles es que los masones nos caracterizamos por algo, y ahí tenemos que siempre ser hombres libres y de buenas costumbres. En el momento que nosotros dejemos de ser hombres libres, ya no somos masones. Y no tenemos buenas costumbres, peor todavía. Nosotros debemos ser el ejemplo de la sociedad. Para eso somos masones. Debemos trabajar en pulir nuestra piedra bruta para llegar a ser una piedra pulida y ser hombres buenos para la humanidad, hombres buenos para nuestra república y hacer que nuestro Perú sea cada día más grande. Felicito a nuestra Gran Logia del Perú, que el día de mañana cumple 143 años de levantamiento de columnas. A nuestro gran maestro y a todos los hermanos. Todos nosotros pertenecemos a la Gran Logia del Perú. Para ser miembros del Supremo Consejo tenemos que ser maestros masones regulares con 1 año de antigüedad. Y ahí vamos recién a tomar el grado 4 y ahí avanzaremos hasta llegar al grado 33. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando, preparándonos muy bien para volver a repetir, y como esto termino, para siempre ser hombres libres y de buenas costumbres. Muchas gracias. Respetable hermano Carlos Alberto Irigoyen, devuelvo la conducción. A continuación vamos a pedirle, a solicitar la palabra de nuestra distinguida congresista Patricia Juárez. Muy buenos días a todos, señor Carlos Antonio Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, señor Sebastián Llans Pérez, Gran Maestro de la Logia de Chile, señores Grandes Maestros de Bolivia, Ecuador, el señor Felipe Reynoso Cervantes, Gran Canciller de la Gran Logia del Perú, señores Grandes Maestros, invitados todos. Es un honor dirigirme a ustedes en mi condición de primera vicepresidenta del Congreso de la República, en este evento tan significativo donde reflexionamos sobre el papel de la masonería en la construcción de nuestra democracia y en la promoción de la educación en nuestro país. La historia de nuestro país está profundamente ligada a la labor de ilustres masones, cuya visión y entrega han sido parte de la lucha por la libertad y el progreso. Desde nuestra independencia, la masonería ha participado en la conformación de una nación libre y soberana. No podemos hablar de nuestra emancipación sin reconocer la participación de figuras prominentes que, inspiradas en los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, contribuyeron decisivamente a la independencia del Perú y a la consolidación de nuestra república. Entre ellos destaca Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso,
quien tuvo un papel fundamental en la redacción de la primera Constitución Política de 1823. Su compromiso con la institucionalidad y su lucha por un Estado organizado sentaron las bases del orden jurídico de nuestro país. Junto a él, otros personajes ilustres como José de San Martín, Simón Bolívar, Toribio Rodríguez de Mendoza, compartieron el sueño de una América libre, promoviendo la educación como herramienta de transformación social. No podemos olvidar el legado de personajes como Hipólito Unanue, quien desde su posición como médico y estadista contribuyó al desarrollo del pensamiento científico y educativo en el Perú. También José Faustino Sánchez Carrión, defensor del republicanismo y de una nación basada en principios democráticos. La masonería a lo largo de nuestra historia republicana ha sido promotora de los valores democráticos y de una educación basada en el pensamiento crítico y la ilustración. Las logias han sido espacios de diálogo y reflexión donde se cultiva el patriotismo y el compromiso con el desarrollo nacional. En ese sentido, el Congreso de la República reconoce el aporte de la masonería a la consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía. La defensa de la libertad, el respeto a la diversidad del pensamiento y la promoción de la educación como pilar del desarrollo continúan siendo retos fundamentales para nuestra sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con estos ideales y reconocemos el legado de los masones que han contribuido a la construcción de un Perú más justo y equitativo. Muchas gracias. Antes que se retire la congresista Patricia Juárez, porque tiene un evento importante justamente en el Congreso, vamos a pedirle a nuestro... ¿La acompaña? Pero nuestro muy respetable hermano de masones, la foto para clausurar el evento, gran maestro, nos haría el honor de tomar la palabra. El honor se pusiera de pie para tomar la foto oficial, se lo agradeceremos. Damos por clausurada esta charla sobre masonería, educación y política, agradeciéndole a todos la concurrencia, no siempre muy fácil en día de semana y en horario de trabajo. Van a esperar en su sitio unos minutos los grandes maestros, el vice gran maestro, los muy respetables hermanos y los cancilleres nos acompañan, por favor, al Salón de Embajadores. Muchas gracias.